Hay videos que se tardan semanas en preparación y hay otros que uno nunca quisiera grabar. No porque no sepas qué decir, sino porque por más que lo intentas, ninguna palabra parece suficiente. Hoy nos toca despedir a Sam Neill, y aunque sabemos que las despedidas son inevitables y forman parte de esta hermosa aventura llamada vida, nunca dejan de ser difíciles. Hay actores que simplemente interpretan personajes. Hay otros que, sin darse cuenta, terminan formando parte de nuestras vidas. Y Sam Neill fue uno de ellos. Quizá nunca lo conocimos, quizá nunca tuvimos la oportunidad de estrechar su mano y agradecerle en persona. Pero estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí compartimos un mismo recuerdo. La primera vez que vimos Jurassic Park, la primera vez que un dinosaurio apareció en pantalla, la primera vez que sentimos la imponente presencia de un Tyrannosaurus Rex, la primera vez que entendimos que los dinosaurios eran mucho más que monstruos prehistóricos. Y en todos esos recuerdos, ahí estaba él. Hoy podríamos hablar de fechas, de premios, de películas, de una carrera extraordinaria, pero creo que hoy eso no basta, porque hoy no venimos solamente a recordar un actor, venimos a agradecerle a un artista. Hollywood tiene una costumbre bastante curiosa. El personaje que te convierte en leyenda también puede borrar todo el camino que recorriste para llegar hasta él. Hoy todos recordamos a Sam Neill como Alan Grant, pero imaginen por un pequeño momento que Jurassic Park nunca hubiera existido. ¿Seguiríamos hablando de Sam Neill? Y la respuesta es sí. Y probablemente mucho más de lo que te imaginas, porque hubo un tiempo en que Alan Grant ni siquiera existía y Sam ya era uno de los actores más interesantes de toda su generación. Nació en Irlanda del Norte en 1947, pero fue en Nueva Zelanda donde encontró la vida que siempre quiso vivir. Lejos del ritmo de Hollywood, encontró un lugar donde podía caminar entre montañas, cuidar su viñedo, convivir con sus amados animales y disfrutar de las cosas más sencillas. Porque si había algo que definía a Sam Neill, era su capacidad de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Y quizá por eso transmitía una serenidad tan particular frente a la cámara. No parecía un actor persiguiendo la fama, parecía un hombre que simplemente disfrutaba vivir. Y esa tranquilidad nunca estuvo peleada con la ambición, porque mientras disfrutaba la vida, también estaba construyendo una carrera que comenzaba a llamar la atención dentro y fuera de Nueva Zelanda. En 1977 llegó Sleeping Dogs, una película que hoy es considerada como un parteaguas en el cine neozelandés, no solo porque ayudó a demostrar que ese pequeño país también podía contar grandes historias, sino porque presentó al mundo a un actor que parecía destinado a cosas importantes. Sam Neill no necesitaba levantar la voz para llenar una escena. No. Le bastaba una mirada, un gesto, bastaba su presencia. Y 2 años después llegaría My Brilliant Career. Y entonces este muchacho dejó de ser una promesa. La crítica comenzó a hablar de él, los directores empezaron a buscarlo, y el público descubrió a un actor con una cualidad muy poco común. Podía desaparecer detrás de cada personaje. Hasta ese momento, Sam Neill ya había demostrado que era un gran actor, pero había un reto que todavía lo esperaba, porque cualquier actor puede hacer drama y muchos pueden hacer comedia, pero hay un género que no perdona una mala actuación: el terror. Porque no hay que engañarnos, muchachos, no son los monstruos los que sostienen una película de terror. Son los grandes actores. Si el actor no logra convencerte, el miedo desaparece. Y lo que nadie imaginaba era que Sam Neill estaba a punto de convertirse en uno de los rostros más icónicos del cine de terror. Y su carrera tomó un rumbo fascinante. Llegó la Profecía 3. Y Don Sam Neill aceptó una responsabilidad que muy pocos actores habrían querido cargar sobre sus hombros: darle rostro al mismísimo Anticristo. No era un villano exagerado, no necesitaba levantar la voz, él era Damien Thorne, el niño que conocimos años atrás y que tenía una aversión francamente desmesurada al agua bendita y a prácticamente cualquier símbolo religioso. Ahora había crecido y bastaba una mirada de Sam para hacerte sentir que algo no estaba bien. Pero ahí no terminó todo, porque años después llegó Possession, una película tan extraña como fascinante. A simple vista parece la historia de un matrimonio que se desmorona, como muchos otros, como el de mi amigo, por ejemplo. Pero no se dejen engañar, porque muy pronto la película deja de hablar de una separación para convertirse en una de las experiencias más perturbadoras que ha dado el cine. De esas películas que no buscan asustarte con un sobresalto, sino meterse en tu cabeza y quedarse ahí durante días. Y la prueba de ello es que con el
paso de los años terminó convirtiéndose en una auténtica joya de culto. Una película que juega con una idea tan inquietante como brillante, y si el verdadero horror fuera perder la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, y bueno, Sam Neill fue el encargado de llevarnos por ese descenso a la locura, y por supuesto, no podíamos dejar fuera Event Horizon, una cinta incomprendida en su estreno. Sí, ya sé, yo a veces tampoco entiendo al mundo, pero el tiempo terminó poniendo las cosas en su lugar y hoy es considerada uno de los grandes clásicos de culto del terror y la ciencia ficción. Y si algo demostraban todas estas películas, era que Sam Neill tenía una cualidad extraordinaria. Podía ser creíble cualquier mundo en el que lo pusieras. No importaba si estaba destinado a gobernar el mundo como el hijo del diablo o si viajaba a bordo de una nave que jamás debió regresar. Sam Neill siempre encontraba la forma de hacerte creer que aquello podía ser real. Tú le creías. Y cuando un actor consigue eso, deja de interpretar personajes y empieza a quedarse contigo mucho después de que terminaban los créditos. Para ese momento, Sam Neill ya no era un secreto. Había demostrado que podía hacer drama, que podía dominar el terror y que tenía una presencia capaz de sostener cualquier historia. Lo único que faltaba era que Hollywood terminara de darse cuenta, y no tardó mucho en hacerlo. En 1989 llegó Dead Calm, una película que además de convertirse en uno de los grandes thrillers psicológicos de su época, reunió a tres de los actores que años después serían enormes figuras del cine. Tal vez les suenan los nombres de Nicole Kidman o Billy Zane, y por supuesto Sam Neill. Lo más interesante es que Dead Calm no es solamente la tensión que construye, es la manera en que Sam sostiene toda la historia. No interpreta al hombre invencible, interpreta a un hombre roto, vulnerable, que intenta mantener la calma mientras todo a su alrededor se viene abajo. Y eso era precisamente lo que mejor sabía hacer, humanizar a su personaje. Muy pronto comenzaría a participar en producciones cada vez más grandes, compartiendo pantalla con actores como Sean Connery o Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo. ¡Qué película! Que además de ser un gran éxito en taquilla, terminó de confirmar que Sam Neill podía ser parte de las grandes películas de Hollywood sin perder un solo ápice de su esencia. Hollywood ya no lo veía como una promesa, lo veía como un actor en el que podía confiar. Y aquí es momento de hablar de otro universo. Sam Neill estuvo muy cerca de convertirse en James Bond. Sí, estuvo muy cerca de ser 007. Incluso realizó pruebas de cámaras. Y no fue la única franquicia que casi cambia su destino. También fue considerado para interpretar a Indiana Jones. Piénselo por un momento. James Bond, Indiana Jones. Dos personajes capaces de definir toda una carrera. En algún otro universo estoy seguro de que lo habría hecho excelente. Y sin embargo, en nuestra tierra ninguno de ellos terminó siendo suyo. Porque la vida tiene una curiosa forma de acomodar las piezas. Mientras el buen Sam se imaginaba como un agente secreto recorriendo templos perdidos con un látigo en la mano, había otro personaje esperándolo. Uno que no necesitaba salvar el mundo, solo entenderlo. Un científico. Un paleontólogo, para ser más específicos. Un hombre cuya mayor virtud no era la fuerza, era su capacidad para maravillarse. En 1993, el resto es historia. Hay películas que revientan la taquilla, hay otras que arrasan en la temporada de premios, y luego está Jurassic Park. Una película que hizo ambas cosas, y de paso cambió para siempre la historia del cine. Cuando se estrenó en 1993, el mundo no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Los dinosaurios nunca se habían visto así, nunca se habían sentido así, nunca habían parecido reales. Y eso cambió para siempre nuestra forma de entender el cine. Pero aquí viene algo que a pocas veces nos detenemos a pensar. Los dinosaurios podían ser perfectos. Los efectos especiales podían revolucionar toda una industria. John Williams podía escribir otra obra maestra. Spielberg podía dirigir una película impecable. Pero si los actores no reaccionaban de forma convincente, toda la magia desaparecía. Porque antes de creer en los dinosaurios, teníamos que creer en quienes los estaban viendo. Y ahí Sam Neill hizo magia. Siempre hablamos del Tyrannosaurus Rex, de los Velociraptors, del vaso de agua, del Welcome to Jurassic Park. Pero creo que el verdadero efecto especial de esa película fue la cara de Sam Neill. Hay una escena que resume perfectamente por qué. Alan Grant se baja del jeep. Está distraído, no sabe lo que tiene frente a él. Toma el rostro de Ellie y la obliga a mirar. En ese momento, hace algo que ningún efecto especial podía hacer por él. Nos enseña cómo se ve el asombro. No dice una sola palabra. No necesita hacerlo. Sus ojos, su respiración, la forma en que lentamente se quita los lentes. Todo nos dice exactamente lo mismo. Está viendo un dinosaurio vivo y nosotros también.
Hay personajes que interpretan grandes actores, y hay personajes que terminan adoptando el rostro de una sola persona. Alan Grant fue uno de ellos, porque después de más de 30 años resulta imposible pensar en Jurassic Park sin pensar inmediatamente en Sam Neill, y creo que eso ocurrió por una razón muy sencilla. Sam nunca hizo que Alan Grant pareciera un personaje, hizo que pareciera una persona de verdad. Todos recordamos su sombrero, su pañuelo al cuello, esa forma tan apasionada de hablar sobre dinosaurios, no como si estuviera dando una clase, sino compartiendo con nosotros la mayor fascinación de su vida. Y quizá por eso nunca sentimos que Alan Grant nos estuviera explicando algo. Sentíamos que nos estaba invitando a descubrirlo junto con él. Hay una escena que siempre vuelve a mi cabeza. Alan Grant está explicando cómo cazaban los Velociraptors. Tiene una simple garra fósil en la mano y en cuestión de segundos consigue que todas las personas en la escena y también nosotros imaginemos exactamente lo que está describiendo. No había dinosaurios, no había efectos especiales, solo un actor haciendo que nuestra imaginación hiciera el resto. Y eso también era magia. Creo que ahí está una de las razones por las que Alan Grant nunca nos abandonó. No solo nos enseñó a admirar a los dinosaurios, nos enseñó a sentir curiosidad por ellos, a hacernos preguntas, a querer aprender más, a describir que detrás de cada fósil existía una historia esperando ser contada. Estoy verdaderamente convencido de que muchos de los que hoy coleccionamos dinosaurios o leemos sobre paleontología o simplemente seguimos maravillados con esos animales, comenzamos este viaje gracias a un hombre con sombrero. Porque el Dr. Grant no solo nos acompañó durante una película, nos acompañó durante nuestra infancia y con el paso de los años entendimos que detrás de ese personaje inolvidable estaba un actor que jamás buscó robarse el protagonismo. Solo quería contar una buena historia y sin proponérselo terminó inspirando a toda una generación. Hay personas que pasan toda la vida persiguiendo el éxito y hay otras que descubren que el verdadero éxito consiste en construir una vida de la que nunca quisieras escapar. Y creo que Sam Neill pertenecía al segundo grupo, porque mientras Hollywood seguía girando a toda velocidad, él siempre encontraba el camino de regreso a Nueva Zelanda, al lugar donde nunca fue una estrella de cine, solo era Sam. Y curiosamente, creo que ahí era donde más feliz se le veía, en su viñedo, con sus animales, entre montañas, con sus amigos, entre esas pequeñas cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que terminan siendo siempre las más importantes. Y hay algo que siempre me hace sonreír al pensar en Sam Neill. Mientras muchos actores utilizan sus redes sociales para hablar de estrenos, de alfombras rojas o de premios, Sam Neill aparecía para presentarnos una abeja, o su pato favorito, o unas gallinas, o simplemente para enseñarnos cómo había amanecido su viñedo. Y de alguna manera eso decía mucho más de él que cualquier entrevista. Nunca tuve la fortuna de conocer a Sam Neill, pero como muchos de ustedes siento que sí lo conozco un poco, porque nunca intentó convencernos de que era alguien extraordinario. Al contrario, parecía disfrutar profundamente de las cosas más sencillas, de una buena conversación, de una copa de vino, del sonido de los animales al amanecer, del privilegio de volver a casa después de terminar una película, y quizá esa fue una de las lecciones más bonitas que nos dejó. Pasó su vida interpretando personajes extraordinarios, pero eligió vivir de una manera extraordinariamente sencilla, y creo que todos deberíamos de aspirar a algo así, no solo construir una gran carrera llena de éxitos, sino de vivir una gran vida. Y al final, creo que nos equivocamos cuando pensamos que el legado de un actor está en los premios que ganó o en el dinero que recaudaron sus películas, porque el verdadero legado de Sam Neill son los recuerdos que dejó en millones de personas. Nos dejó el recuerdo de la primera vez que vimos Jurassic Park, la primera vez que un dinosaurio apareció frente a nuestros ojos, la primera vez que sentimos asombro. Y esa clase de recuerdos, créanme, nunca envejecen, porque dentro de unos años alguien verá Jurassic Park por primera vez y verá un hombre con sombrero bajar de un jeep, levantará la mirada y descubrirá un dinosaurio vivo, y en ese instante volverá a ocurrir la magia, la misma que ocurrió con nosotros hace más de 30 años. Mientras haya alguien viendo Jurassic Park, Sam Neill seguirá despertando la imaginación de una nueva generación, y quizá esa sea la forma más hermosa de convertirse en inmortal. Y sí, lo sé, las despedidas son muy tristes, pero a los artistas no hay que despedirlos entre lágrimas, hay que despedirlos entre aplausos. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.